bien pronto antes de comer, inshallah. Ya terminamos, o llegamos a la último invalidante o el invalidante del Islam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, llegamos al último invalidante del Islam, mi Juan, y es uno de los importantes también, que hoy en día la umma de Muhammad ha llegado a esta fitna de la gente abandonó o ha abandonado el aprender su religión. Dejan y abandonan aprender la religión hoy en este tiempo más que en otros tiempos. Aunque estamos viendo con la tecnología, puede ser que la gente sí le está llegando la información, pero no estudian los temas importantes que los va a salvar del fuego. El musulmán, alhamdulillah, tenemos la llave con el shahadatain, con los dos testimonios de fe. Tenemos esa llave para entrar al paraíso, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala, pero tenemos que obrar para recibir esa misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y para saber cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala se tiene que estudiar, se tiene que aprender las cosas ya de creencia o obligaciones de nuestra religión. Y no es suficiente decir, tomé mi shahada, soy musulmán, alhamdulillah, vengo el viernes y se terminó todo ahí. No es así el din del Islam. No es como el din de los católicos o los cristianos que pueden decir que son católicos porque mi padre es católico o porque vivo en un país católico y eso es suficiente para mí. El din del Islam es práctica. Imán con la creencia y credo de Ahl Sunnah son tres cosas. Imán, de la aqida de Ahl Sunnah, imán son tres cosas. Si falta una de esas tres cosas, no es imán. No es imán verdadero. Primeramente, qawl bil-lisan, yani el dicho con la lengua, así como decimos, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, con la lengua. Tasdiq fil qalb, yani afirmar ese dicho de creencia en el corazón, creer en él. Creer en él, la segunda cosa de imán. Si falta una de esas dos cosas, o sea, no es imán de verdad, porque no es posible creer realmente en algo y no decirlo. Si, por ejemplo, el testimonio de fe, el musulmán, si él no dice el testimonio de fe, ¿es musulmán? Es un dicho, es un mas'ala de Ahl Sunnah. Yani Abi Talib, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, él sabía que era el mensajero de Allah. Le ayudó, le apoyó. Sabía que era veraz, el mensajero de Allah era veraz en su dicho. Sabía lo que él estaba diciendo era verdad. Pero al fin, ¿qué pasó? No dijo el testimonio de fe. Aunque en su corazón sabía que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su sobrino, era veraz en lo que decía. Pero porque no dijo eso, no entró al din del Islam. Él murió al din Abdul Muttalib, su padre. Entonces, imán es primeramente el dicho, la creencia en el corazón, o el amalu bil jawarih, yani que es esa creencia, el dicho que dices, shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, lo dices, lo crees y debe ser aparente en tus miembros del cuerpo, en acción, debe ser. Lo decimos a los hermanos y hermanas de una obligación. Entonces, hermana, queremos el bien para ti, queremos que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga, queremos que Allah te dé esa recompensa, te salve del fuego, que te perdone tus pecados. Debes de usar hijab. No salgas afuera sin hijab. No enseñes tu belleza. Es haram para ti eso. Ay, hermano, Allah sabe que yo lo amo.
Allah sabe que yo tengo fe. Allah sabe, igual cuando le decimos a los hermanos de algo, una obligación a los hombres. Hermano, Allah sabe, el Islam no está solo en eso. Entendemos que todo el Islam no está en una obligación nomás. Pero la actitud de que tú haces esa cosa baja y tú te pones enfrente de Allah subhanahu wa ta'ala, desobediente a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando se menciona a ti eso lo pones bajo, es un pecado grandísimo. Un pecado grandísimo. No hacemos un pecado bajo. Por un pecado, Allah subhanahu wa ta'ala, por un pecado que puede ser que la gente no le da atención o significado, Allah manda a la persona al infierno. O por una cosa buena que uno hace con una buena intención, Allah lo manda al paraíso. Como pasó con la mujer y el perro que tuvo sed, que le llegó esa ternura esa tristeza que vio al perro que se estaba muriendo de sed y le dio agua. Y era una mujer prostituta, como dicen las narraciones. Era una mujer inmoral. Y Allah subhanahu wa ta'ala la perdonó y la entró al paraíso, o le dio la entrada al paraíso. Y lo opuesto, la mujer que encerraba a su gato. Puede ser que a alguien no le da importancia a eso. Y encierra a su gato nomás así nomás, pero no le daba de comer, no le daba salir para buscar su sustento. El gato murió así, sufriendo. Y Allah subhanahu wa ta'ala no la perdonó y la castigó. Entonces, estas cosas de hacer los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala bajo, eso es grande con Allah. Eso es grande con Allah, porque debemos ver todos los mandatos, los órdenes y las prohibiciones de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero como cosas grandes y no bajarlas. Sí, sabemos que hay unas cosas que son más que otras, pero ningún mandato es bajo o sin significado. Todo es importante de lo que Allah nos enseña y nos dice, y nos ordena y nos prohíbe. Todo es importante. Todos tenemos nuestros fallos, errores, debilidades, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone por eso. Pero cuando un hermano te llega y te dice, Aji barakallahu fik, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó hacer tal y tal cosa, no lo olvides, o no dejes de hacerlo. O hermano, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió tal cosa, no debes de hacerlo. Queremos el bien para ti, queremos que Allah subhanahu wa ta'ala te perdone y te entre en el paraíso. Deja eso, para tu bien, para tu bien. No debemos dejar que Shaitán, porque a mucha gente no le gusta que les llame la atención a una debilidad de ellos, un error de ellos. Y por eso es importante también cuando quieres aconsejar a tu hermano o hermana, que lo haces en una manera suave, con sabiduría, con ternura, con algo que no los va a poner en su defensa para rechazar ese consejo importante que les quieres dar. Pero regresando a lo que estamos diciendo, el imán es el dicho, la creencia en el corazón y las acciones. Si falta una de esas cosas, en realidad no es imán. Porque uno puede decir, yo creo, pero no obra. No obra en nada, no hace nada de sus obligaciones. No es imán. Porque el imán de su naturaleza tiene que salir de aquí. El imán verdadero no va a quedarse aquí, en el corazón. No va a quedarse ahí. Vas a hablar de lo que tú crees y vas a enseñar con tus acciones lo que tú crees. El imán no se queda aquí. O sea, en las situaciones normales. Estamos viviendo en un país no musulmán, claro, pero eso no quiere decir que no vamos a actuar como musulmanes. Que vamos a esconder nuestra religión porque no vivimos en un país musulmán. Somos musulmanes y podemos, alhamdulillah, aquí en este país, no hemos encontrado ningún lugar en este país donde yo he viajado, donde no puedes practicar tu religión.
Inshallah, aquí se puede practicar y no es necesario esconderlo. Así que el imán, y Juan, es importante. El invalidante de lo que dice el Sheikh Rahimahullah Ta'ala, dice el último invalidante es al-i'rad an dinillah, rechazar y abandonar el din de Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yata'allamu wa la ya'mal bih. No lo aprende la persona ni obra con él, lo deja, lo abandona, no le da la importancia de aprenderlo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Talab al-ilm farida ala kulli muslim". Cada musulmán tiene esa obligación de aprender su religión, de buscar el conocimiento. Los sabios han dicho, Talab al-ilm, ¿qué significa aquí en este hadith o qué es lo que se entiende en este hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam? Es la búsqueda del conocimiento para las acciones que son obligatorias sobre ti. Entonces, por ejemplo, lo que es obligatorio sobre nosotros, salah. Salah, tenemos que saber cómo hacer salah, hacer tahara, wudu, hacer el ghusl, todo lo que se necesita saber, se necesita hacer para cumplir con el salah, que es obligatorio, pues es obligatorio saber cómo hacerlo. Si cada persona tiene diferentes obligaciones y responsabilidades, entonces si eres una persona que eres casado, pues también tienes que saber las obligaciones de nikah, de zawaj, de los asuntos de matrimonio, los derechos de la mujer, los derechos que tú tienes sobre ella, los que ella tiene sobre ti, los derechos de tus hijos sobre ti o tú sobre ellos. O sea, es el modo que el profeta sallallahu alaihi wasallam actuó con su familia, con sus hijos, esposas. Y vemos que hoy en día los hermanos y hermanas en algo tan básico que no saben lo que es matrimonio en el Islam. Ambos, mujeres y hombres. Y por eso estamos viendo muchos divorcios en la comunidad, divorcios de cosas pequeñas que pues, van a hacer cosas más grandes por no saber lo que se necesita saber cuando haces ese paso. Zawaj ibada. El matrimonio es adoración. Entonces se tiene que ser acorde del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Si eres una persona que es comerciante, pues debes saber de los ahkam al-buyu', las reglas de comercio. Porque hay hermanos y hermanas que se meten en contratos o se meten en acuerdos que no son permitidos, solo para ganar algo de dinero. Y no estamos hablando solo en vender cosas que son ilícitas, estamos hablando de contratos. Hay contratos y acuerdos en el Islam que no es permitido para nosotros meternos en eso. Hemos visto los hermanos que venden cosas en los grupos, o hermanas también. Es muy común. Mencioné o les envié un audio porque querían saber este punto, o un hermano me pidió aclarar este punto. Pero hay algo que es ilícito para nosotros entrar en negocio, y eso es vender un producto que no es mío, o que yo no soy el dueño de ese producto. Entonces, por ejemplo, yo publico en uno de estos grupos, estoy vendiendo este libro por 50 pesos, ¿vale? Pero no es mi libro, es el libro del local donde venden libros, ¿no? Pero yo lo publico y el hermano, el imán, me manda el dinero. Vale, yo lo compro. Él lo compra en el internet y me manda el dinero a mí. Entonces yo agarro el dinero, yo se lo vendí por 50 pesos y voy y lo compro por 40 o 30 acá y se lo mando a él. ¿Vale? Ese tipo de trámite o venta no es permitido. Porque estás vendiendo algo que no es tuyo. Y en el Islam no es permitido. Entonces, muchos hermanos no saben eso. Y no lo hacen con mala intención o nada, simplemente no lo saben. Menciono este ejemplo nomás pequeño para decir que cuando estás en algo que es una responsabilidad tuya ahora, es obligatorio sobre ti tener conocimiento de eso.
porque no tienes excusas, pues yo no sé. ¿Por qué no sabes? Si ya estás en eso, debes de saber lo que tu din dice de eso. Es obligatorio. Y de eso es lo que mencionan los sabios cuando dicen Talab al-ilm, farida ala kulli muslim. ¿Qué es obligatorio sobre nosotros? Aqida, tawhid, saber de la creencia, monoteísmo, el shahada, que nos entró al Islam. ¿No es obligatorio para nosotros mantenerlo? Claro que sí. Salah, tenemos que saber cómo hacerlo. Para hacer salah tenemos que hacer wudu, debemos saber cómo hacerlo. O sea, todas estas cosas, cuando nos llega a esas obligaciones, es obligatorio tener conocimiento de estas cosas. Entonces la persona que abandona aprender su din, lo rechaza, y es más, abandona su din en el sentido de que ya no lo practica, aunque dice, no lo ha dicho que yo lo abandoné, ya no soy musulmán, no lo dice, pero no ves ninguna seña en su discurso o de sus acciones que es musulmán, no en apariencia, no en dicho, no en nada. No anda con musulmanes, no va a la mezquita, no, abandona completamente todo. Si la persona rechaza aprender su din y rechaza obrar con su din y practicar su din, es un acto de incredulidad. No, hay gente que dice, no, él tiene que decir que no es musulmán, no es cierto. Hay cosas que la persona cuando cae en esas cosas es un invalidante. Por ejemplo, el salah. Si abandona el salah, hay diferencia de opinión entre los sabios, pero lo más fuerte, basado a hadith, es la persona abandonó su din si abandona salah. العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. No es mi dicho, no ha dicho de sheikh, no ha dicho de un sabio o imam. El Nabi sallallahu alaihi wasallam dijo eso. Man tarakaha faqad kafar. Yani quien abandona el salah, abandona su din. Abandona su din. Entonces, hay cosas en que el abandono, sí es un buen hermano, se llama Mohammed y lo conocemos, y su hermano es Abdullah y los conocemos. No rezan y no hacen, pero son buena onda, chistosos, nos hacen reír. Puede ser, no estamos hablando de los modales, estamos hablando de akida, de din, porque hay cristianos también que son buena ondas, son chistosos, son buenos, son nobles en ayudar y con su dinero, puede ser, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de din, de akida, de práctica, de la religión. Cuando hay cosas que se abandona de su din, abandona su din completo. Aunque se llama Abdullah, aunque es de un país musulmán, aunque es de Mecca, aunque es de Medina, abandona el salah, abandona su din, abandona todo, aunque no lo dice. ¿Sí me explico? Entonces el Sheikh está mencionando aquí de que, y por eso dice que tenemos que tener cuidado en no aprender estas cosas, porque hay mucha gente que cae en estas cosas sin saberlo. Y por eso yo les aconsejo a Juan Barakallahu Fikum, los que están aquí en la mezquita y los que escuchan la plática, de aferrarse a la mezquita, aferrarse a los musulmanes. De aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, luzum al Jama'a wajib. Aferrarse al Jama'a de los musulmanes es obligatorio. Si es obligatorio en países musulmanes como Egipto, como Saudi, como Jordania, pues como aquí, donde hay pocos musulmanes, hay que aferrarse a la mezquita, hay que aferrarse al grupo de los musulmanes, hay que aferrarse a nuestros hermanos para practicar nuestra religión, para que sube nuestro imán, para que podamos seguir con nuestro din y preservarlo. Es wajib, es obligatorio y tenemos que poner eso en práctica. Y por eso la gente poco a poco cae en este invalidante, porque empieza a alejarse del Jama'a, se aleja de la mezquita, se aleja de los musulmanes, tiene amistades no musulmanes, trabaja, va a la casa, su familia, poco a poco se está apartando de aspectos de la religión.
Entonces eso es lo que lo hace caer en este peligro. El Sheikh menciona que ninguno de nosotros es ma'sum, ninguno de nosotros somos inocentes de caer en pecado o error fallo, pero necesitamos que entender de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado con el din, todo el din, aunque hay aspectos del din que sí podemos practicar porque tenemos fuerza en eso, hay otros que puede ser que no, estamos más débiles en ese aspecto, pero debemos tratar de hacer un esfuerzo siempre de practicar nuestro din completamente en lo que podemos hacer sin dificultad, alhamdulillah. Lo que hacemos o no hacemos por dificultad, hay que tratar de hacer el esfuerzo de avanzar en eso. Un ejemplo, Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl es importante, una señal del mu'min, un señal del mu'min. El creyente, porque es algo que hacen en privado, se levanta en la noche de su cama cuando todos están dormidos para rogarle a su Señor que lo perdone, que lo bendiga, que lo entre al paraíso, que le ayude con sus dificultades. Se levanta a rogarle a su Señor, es un señal de imán del mu'min, algo que el hipócrita no hace. No quiere decir que el que no lo hace es hipócrita, no estoy diciendo eso, pero es un señal grandísimo, Entonces, si no podemos hacerlo, o si nos da esa dificultad de hacerlo, hay que hacer una lucha de tratar de hacer lo que podemos para que al fin, si lo hacemos constante, esa lucha, al fin puede ser una acción que sí lo podemos ya al fin hacerlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo algo muy profundo, muy grande. Al-ilmu bit-ta'allum. El conocimiento es con aprenderlo. Wal-hilmu bit-tahallum. Y ese carácter, esa paciencia, ese buen comportamiento no se logra excepto con practicarlo. No se logra el conocimiento excepto con aprenderlo. Entonces, si queremos ser de los creyentes y queremos ser de los piadosos, tenemos poco a poco que hacer esa lucha para practicar lo que podemos hasta el fin. Será parte de nuestra práctica, de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. Pero si lo abandonamos así completamente, nunca va a ser de nuestro. El boxeador, el deportista de fútbol o algo así, ¿cómo llega a ser fuerte y bueno en ese deporte? Con práctica. Entonces nosotros iguales, los creyentes, practicamos todo lo que podemos hasta que ya sea parte de nuestro carácter y comportamiento. No lo abandonamos. El conocimiento es el base de todo. Sin aprender tu religión, no aprendes y no sube tu imán. Entonces no lo vas a poner en práctica, o no lo vas a ver importante, o no vas a tener suficiente imán para hacer lo que es obligatorio. ¿Por qué los hermanos y hermanas caen en tantos errores? Por falta de su imán. Entonces, si su imán es fuerte, sí va a cumplir con eso. ¿Y cómo subimos el imán? Primeramente en aprender el din. Cuando leemos el Corán, tiene efecto, influye. Cuando leemos la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, influye, toca nuestro corazón. Cuando leemos sus hadith, cuando escuchamos charlas, cuando vamos a las clases, cuando vamos a la mezquita y nos sentamos con nuestros hermanos y escuchamos de nuestros hermanos, quienes saben más que nosotros, estamos aprendiendo. Yani, نحن أقوياء مع إخواننا وضعفاء بدونهم. Como dicen muchos de los sabios, somos fuertes con nuestros hermanos, pero somos débiles sin ellos. Y eso es verdad. Te alejas de los hermanos o de la mezquita y vas a sentir esa debilidad. Tu imán va a bajar.
Y si estás con los hermanos constantemente, o sea, te va a gustar su compañía, de aprender con ellos, de estar con ellos, aunque es nomás pasarlo a comer mediodía y reír con los hermanos y pasarlo bien, pero eso te da fuerza, te da fuerza. Aferrarse al Jama'a de los musulmanes es un aspecto de la religión. Es algo que vemos que es un problema grande en las comunidades, que los hermanos andan solos. Es musulmán pero anda solo y no viene a la mezquita. Entonces, y después no sabe y dice, no, es que practicar el Islam aquí en un país no musulmán es muy difícil. Pues claro que es difícil cuando estás solo. Cuando estás solo, tu imán baja y haces muchas cosas que no debes de hacer o no cumples con las cosas que debes de hacer. Entonces, el Sheikh menciona aquí que alejarse y abandonar esos fundamentos y principios, el usul o el qawaid fi din, esos principios y fundamentos de la religión, pues sin duda, específicamente cuando se presentan a la gente y lo rechazan. Aquí no quiero hacer esto. No, vamos a la mezquita aquí. Hay unas clases, nada, yo no quiero. Ya, no quiero. Mejor me quedo aquí y voy a ver el fútbol, o voy a ver Netflix, o voy a ver algo. La persona poco a poco, cuando rechaza aprender su din, pues cae en ignorancia, es débil en su din y hace cosas que empieza a alejarlo completamente de su din por la falta de cumplir con las obligaciones. Entonces el Sheikh menciona aquí y dice, la persona que rechaza obrar con las obligaciones del din, específicamente esas cosas conectadas a su aqida, su creencia, el salah y las cosas de cosas de imán, pues dice, eso lo lleva a caer en este invalidante, que es abandonar el din kufr bi ijma', yani que es incredulidad con el consenso de los sabios y los imams grandes. Abandonar el din, abandonar el salah, abandonar el jama'a, abandonar leer Corán, todo eso, abandonas todos los aspectos de la religión. Entonces hay que mencionar, dice el Sheikh, para que no malentiendan la gente, que hay una diferencia en i'rad al-kulli o el i'rad al-juz'i. O sea, la persona que abandona o se aleja o rechaza todo, y la gente que rechaza unas cosas nomás, unos aspectos de la religión. ¿Vale? Y entonces el Sheikh dice, claro que quien abandona el aqida o el tawhid o los asuntos de imán, pues esto es la religión. O quien abandona el salah, que es el pilar o el amud del din, los pilares del din, o sea que hace la persona poder cargar su din, dice esto es considerado como el i'rad kulli. Aunque dice que es musulmán, aunque digamos que sí tiene unos aspectos de la práctica del Islam, pero abandona lo que lo hace musulmán. Porque lo que nos hace musulmán no es ayunar Ramadán, no es hacer el Hajj, eso no nos hace musulmán. Lo que nos hace musulmán es tawhid, imán, el aqida salima o sahiha. Eso nos hace musulmán. Porque si te falta completamente el imán o el tawhid, por ejemplo, en vez de tawhid practicas shirk, o en vez de imán practicas kufr, en vez de la aqida salima, la creencia correcta y sana, tienes una creencia desviada, pues dice el Sheikh, eso se considera como algo de abandonar el din.
Pero si la persona tiene aspectos de que abandona unas cosas, por ejemplo, hay unos musulmanes que no ayunan Ramadán. Es raro, pero sí hay. Sí hay. Porque hasta en Saudí hay gente, o en países no musulmanes, hay gente que ni siquiera hace salah, pero en Ramadán ayunan. Y por eso hay esas preguntas a los sabios de Fatawa, de que, Sheikh, el que no establece el salah, pero ayuna en Ramadán, ¿su ayuno es aceptado? Él dice no, porque abandonar el salah es incredulidad. Entonces, sí hay gente que tiene unos aspectos de cosas, ¿no? Pero digamos que está haciendo salah, digamos que está, pero abandona unas cosas, o es desobediente en unas cosas, ¿vale? Eso no lo saca del din del Islam, es solamente un musulmán, yani naqis el imán, yani que su imán no está completo, está bajo, ¿vale? Pero el que abandona lo que es el mensaje del Islam, eso sí, dice el Sheikh que se considera el Rab al-Kulli. Y eso, dice el Sheikh, sin duda es kufr, incredulidad. En todas estas invalidantes se ha mencionado la palabra kufr o incredulidad. El kufr, el Sheikh aquí dice, es dividido, hay muchísimas acciones de kufr, de incredulidad. Pero dice el Sheikh, hay cuatro divisiones. O sea, en lo que saca a la persona del din al Islam, el kufr al-akbar. Y dice el kufr al-i'rad, lo que estamos hablando ahorita, del abandono, rechazo del din. Kufr al-takdib, de desmentir algo del din, ayah del Corán, o desmentir un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, no creer en ese hadith o en esa ayah de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso también es kufr, un tipo de kufr. Kufr inad, el kufr o la incredulidad de ser como arrogante en tu posición contra la verdad, donde rechazas algo basado a tu arrogancia, como hizo Faraón, como hizo hasta algunos de los líderes de los Quraysh. Por su arrogancia no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar la verdad. Como hizo Iblis también. O sea, rechazó obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala por su arrogancia. Vio el Adam y dijo, yo soy mejor que él. Y rechazó el orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ese es un tipo de kufr también. Y el kufr es shirk. Entonces, sabemos que el shirk, el politeísmo, o las acciones de politeísmo, es también kufr. Entonces, estos cuatro tipos, dice el Sheikh, es cada acción o dicho o creencia que es incredulidad, que es kufr, cae en uno de estos cuatro divisiones del kufr al-akbar. Y terminamos aquí, dice el Sheikh, con el último dicho del texto del Sheikh Muhammad Wahab, que dice: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يتعلمها ويحذرها ويخاف منها على نفسه. Que dice el Sheikh que no hay ninguna diferencia entre todas estas invalidantes que mencionamos, de aquel que está jugando o está serio o hasta el que tiene miedo, excepto el que está forzado a hacerlo, el mukre, el que lo fuerzan a hacer, así como mencionamos la historia de Ammar bin Yasir. Ammar, cuando lo estaban torturando y mataron a sus padres, lo forzaron a decir algo contra o insultar al profeta sallallahu alaihi wasallam y mencionar algo de los dioses de los mushrikin.
Entonces cuando lo soltaron y ya lo dijo, porque ya no aguantaba el dolor o del castigo, pues lo dijo y lo soltaron. Cuando lo soltaron se fue corriendo, llorando y gritando y estaba en un estado muy difícil. Y fue el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo qué pasó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo primero que le preguntó es وَكَيْفَ تَجِدْ قَلْبَكَ? Yani, ¿cómo encuentras tu corazón? ¿O encontraste tu corazón cuando te hicieron decir eso? Y él dijo, lleno de imán, mutmainna bil imán, o sea, lleno y tranquilo de imán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si lo hacen otra vez, repítalo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala reveló esas ayats donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, illa ukriha wa qalbahu mutmainna bil iman. Yani, excepto aquel que es forzado a hacerlo. Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de la gente que dice o actúa con shirk. O sea, excepto aquel que está forzado en hacerlo y su corazón está lleno de imán. Entonces, sabemos que aquí dice el Sheikh, el que está forzado tiene excusa, pero el que no está forzado, ya sea que cae en cualquier de estos invalidantes, ya sea que está jugando o no está jugando, o aún que tiene miedo, porque ese es un asunto también que han mencionado los sabios, de que el mukrih no es diferente al ja'ir. El mukrih es el que le están castigando, torturando, o le están causando un dolor o algo para que diga algo y ya no aguanta y lo dice, así como Yasser, como Ammar ben Yasser. Pero aquel que solo piensa que le van a hacer algo y tiene miedo, no tiene excusa de decir algo de kufr. Hasta que llegue a ese nivel. Hasta que llegue a ese nivel. Entonces, y eso muestra el gran peligro del shirk. De que aunque tienes miedo, excepto, dice aquí, menciona el Sheikh después, excepto que ya sabes que te van a matar. Si alguien te va a matar y tiene la pistola así y ya te ha dicho que te voy a matar, si no dices eso, pues entonces sí, aunque no te ha tocado, no te ha torturado, nada, pero sabes que él te va a matar, entonces sí tienes excusa. Pero que tener el miedo que me va a torturar, eso no es excusa, nomás el miedo. Nomás el miedo. Entonces, y eso es una de las cosas que, nomás para mencionar el beneficio, Imam Ahmed ibn Hanbal, cuando estaban torturando los sabios en su temporada de los desviados que estaban en poder en ese tiempo, y estaban forzando a la gente a decir el Corán es criado, yani, el Corán makhluk, y el Imam Ahmed y los sabios de Ahl Sunnah estaban en contra de esto. El Corán no es makhluk, el Corán kalam Allah wa sifat, es un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, y ningún atributo de Allah subhanahu wa ta'ala es criado. Entonces ellos se ponieron enfrente este desvío, y los gobernantes que estaban sobre esta aqida empezaron a torturar a los sabios de Ahl Sunnah hasta que decían que el Corán estaba criado. Entonces a Imam Ahmed era uno de los que le dieron latigazos hasta que la piel de su espalda cayó en el suelo, como reporta su hijo Saleh. Y a él, aún así, él nunca dijo que el Corán estaba creado. Pero había otros sabios que miraron eso en el tiempo de Imam Ahmed. Miraron lo que le hicieron a Ahmed, entonces ellos luego dijeron, el Corán es makhluk, o es creado, para no recibir ese castigo, para que no ellos pasaran por ese dolor, ¿no? Entonces Imam Ahmed, cuando se dio cuenta de eso, él dejó hablar con ellos para siempre. Y eran sabios famosos en ese tiempo. Pero él dejó hablar con ellos porque Imam Ahmed dijo,
tú no fuiste mukre, tú fuiste khaif, o sea, tú fuiste el que tenía miedo nomás, pero no fuiste forzado, porque no te amenazaron con la muerte, no dijeron que te voy a matar. A ninguno de nosotros nos dijo te voy a matar, nomás les daban latigazos, así. Entonces, allí en esa situación, Imam Ahmed también aclara la situación entre, o la diferencia entre el que es forzado, el mukre, y el que tiene miedo. El que tiene miedo no tiene excusa de decir algo de kufr, no tiene excusa, pero el que es forzado sí. ¿Vale? Entonces el Sheikh está mencionando, no hay ninguna diferencia entre ninguno de estos invalidantes, excepto para aquel que está forzado. Y todos estos invalidantes son los que tienen más peligro. Es decir, hay más invalidantes que estos 10. No solo son 10. Pero el Sheikh escribió estos 10 porque son los que tienen más peligro y los que más cae la gente, en los que más cae la gente. Y dice, es necesario para el musulmán aprenderlos, estos invalidantes, para tener cuidado y no caer en estos invalidantes y tener miedo de estos invalidantes, de no caer en ello y alejarse de ello completamente. Y termina el Sheikh aquí, na'udhu billahi min mujibat ghadabih wa alim aqabih, que buscamos el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de todo eso que trae la ira de Allah subhanahu wa ta'ala y su castigo. Nada. El Sheikh, nomás terminando o explicando sobre lo que mencionó la última parte del texto, el Sheikh explica, dice, siempre los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a llaman a lo que Allah ama y hacen advertencia contra aquello que Allah odia. Y es un principio fundamento en da'wah. Todos aquellos que hablan de da'wah, todos que hablan de da'wah, si no aplican la da'wah de los mensajeros de Allah o los profetas y mensajeros de Allah en llamar al bien y advertir contra el mal, o sea, llamar a lo más importante, al mensaje del din de Allah, tawhid, iman, sunnah, es lo más importante, y advertir contra los opuestos de estas cosas. Lo opuesto de iman es kufr, lo opuesto de tawhid, shirk, lo opuesto de sunnah, bid'ah, o innovación o desvío. O sea, si el predicador, el que llama o el que hace da'wah, no está llamando a la gente a estas cosas y advirtiendo contra lo que opone a estas cosas, no es da'wah sahija, no es da'wah. Eso que nomás vamos a llamar a los vecinos a que vengan a hacer salah, y eso es da'wah, eso no es da'wah. Da'wah, no. Dar consejos, sí. Una obra buena, sí. De que yo voy a mi vecino que sé que es musulmán, ají, tatillah, tema Allah subhanahu wa ta'ala, ají, ven conmigo, vamos a hacer salat al-dhuhr juntos, Allah te va a perdonar tus pecados, Allah te va, inshallah, a dar bendiciones, te va a recompensar, vamos juntos, vamos a hacer el salat, mashallah, tabarakallah. Esa es una obra buena, consejo bueno. Es tu vecino o es tu hermano musulmán, quieres el bien para él, lo llamas a la mezquita, obra buena, alhamdulillah. Pero da'wah no es da'wah. Da'wah es la obra de los profetas y mensajeros de Allah. Da'wah es ibadah. Todo lo que es ibadah tiene forzosamente que estar bajo de las reglas de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quien hace una obra que no es de nuestra práctica es rechazado.
Dawah es una de las grandes obras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces debe de ser a su acorde de cómo él lo hizo. Entonces, por ejemplo, el día de hijab, que según es Dawah, ese no es Dawah. ¿Dónde lo hicieron los predecesores piadosos, o los imams grandes, o los sabios grandes? ¿Dónde hicieron eso? ¿Dónde que poner hijab sobre las incrédulas y tomar fotos con ellas y todo eso? ¿Y eso es Dawah? No es Dawah. Aunque empiezan a hablar algo del Islam con ellas, pero eso no es Dawah. No diga que sea una obra que los haces a los incrédulos sentir algo, saber algo del Islam, algo así, digamos, puede ser, pero nombrar eso y publicarlo en el internet, día del Dawah, día del hijab, eso no es una innovación, día del hijab. Para explicar una cosa muy importante, no hay diferencia de opinión entre los sabios de Ahl-Sunnah lo que es bid'ah. No hay diferencia. Bid'ah es una práctica constante que se hace ya sea todos los días, o toda semana, o cada mes, o cada año, o cada 5 años, algo que va y viene como una práctica conectado al din. Eso es bid'ah, ¿vale? Entonces, el día del hijab es conectado al din. El hijab, hablar sobre el Islam, algo así, está conectado al din. Hay un ejemplo pasado en las primeras generaciones o después, digamos 50 años antes, entre los sabios, la gente de conocimiento que hicieron eso. No, porque la persona que hizo eso no es una persona de conocimiento, es una persona común. Entonces no sabe, no supo qué estaba haciendo, lo hizo en ignorancia. Su intención lo dejamos para las manos. Nosotros no entramos a los corazones de la gente. No estoy diciendo eso para juzgar a esa persona. Estoy diciendo para el resto de los musulmanes que no caen en las cosas que se dicen o se publican, de que esto no es una práctica de dawah. Esta es una cosa fija que no podemos cambiar. O sea, no es de dawah. Por ejemplo, la celebración del profeta sallallahu alaihi wasallam, del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, que las mezquitas que practican eso unen la gente, hacen comida, puede ser que recitan Corán, puede ser que hacen cosas religiosas, prácticas de la religión, pero no es una práctica de ibadah que hacían los sahaba, los atba' tabi'in, los tabi'in, los a'immat ad-din, los a'immat as-sunnah. O sea, nadie lo hizo antes. Entonces, es una innovación. No importa que la gente se siente bien y tranquila, unen, y me pasé muy bien, fui allá, los hermanos todos felices, hicimos comida, platicamos, leímos Corán, hicimos salah. No, estaba bien. ¿Qué tiene mal de eso? ¿Qué tiene mal? Y eso es el engaño de Shaitán. El engaño de Shaitán es que te hace sentir bien con una innovación. Y eso, por eso dicen los sabios que la innovación es peor que el pecado. Porque el creyente cuando hace pecado sabe que es pecado y regresa después pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala por perdón. Pero la bid'ah piensa que es bien y nunca le pide a Allah perdón por hacer algo que piensa que es bien, que es parte de la religión. Entonces dicen los sabios que la vida es es peor que el pecado. Bueno, regresando a cómo termina el Sheikh aquí, diciendo que estas cosas de la mal práctica de la gente, que practican cosas, está basado en su ignorancia, que es delil o evidencia de que el conocimiento es lo que alivia o lo que cura la ignorancia y la mal práctica y
O sea, la gente cae en desvío por la falta de conocimiento. La mayoría de la gente. La mayoría de la gente cae en desvío por falta de conocimiento. Entonces, cuando le llega el conocimiento a la comunidad, pues entonces vas a ver que la gente va a dejar las cosas que no debe ser de nuestra práctica. Y por eso menciona el Sheikh que el dicho del Imam al-Bukhari en su libro de hadith, Jami Sahih, que menciona y dice, al-ilm qabla qawl al-amr, que el conocimiento es antes del dicho y la acción, es decir, antes de adoración. Antes de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala tienes que saber cómo, porque no es permitido adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier forma que tú quieras. Debe de ser acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces tienes que aprender esa manera. Y eso pues se necesita conocimiento. El Sheikh menciona que la gente fue al infierno o va al infierno por cosas que no les da importancia o no les dio mucha importancia en la dunya. Como por ejemplo, el Sheikh menciona de orinar. De orinar, y la persona cuando orina y deja que le cae la orina en su ropa o en su cuerpo o algo así, sin limpiarse. Mucha gente lo hace. Mucha gente, específicamente los incrédulos. ¿Cuántos? Nunca duré mucho en Arabia, y cuando salgo de Arabia y voy a los aeropuertos y veo que la gente está parándose, orinando parado en un ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Migitorio. Migitorio. Y está parado ahí y es imposible, la orina va a pegar y hay aspectos de eso que va a pegar al cuerpo. ¿Sí? Y eso es inevitable, o sea, no puedes hacer nada. O a la taza también, el agua va a saltar. El agua va a saltar. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos guió a cómo hasta usar el baño. Hasta cómo usar el baño. Para evitar eso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith dice, la mayoría de la gente está en la tumba recibiendo el castigo por cosas que ellos vieron pequeño. Y una de esas cosas es la orina que cae encima sin limpiarse la parte íntima. Como Allah. Así, eso es lo que es nomás de ignorancia, muchas veces. Ya sabiendo, pues el musulmán, alhamdulillah, se limpia bien o se sienta para que no ocurre eso y evita ese problema. ¿Con qué? Con conocimiento. Entonces el conocimiento te lleva al camino y a la guía correcta, pero sin el conocimiento puede ser que cometes muchísimos errores, y algunos de esos errores puede ser que Allah te castiga por esos errores. Entonces el Sheikh menciona que sobre nosotros es aprender nuestra religión y no abandonar la religión, y inshallah Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite nuestros asuntos y nos perdone nuestros pecados y fallos y nos haga de la gente de al-Yamin, la gente de la derecha en el Jannah. Allahumma ameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Una pregunta rápida, hermano, relacionada al tema de la ignorancia, el caer en el pecado por la ignorancia. Ajá. Como el ejemplo, por ejemplo, del libro, de adquirir un libro, la venta a consignación. Por ejemplo, a algunos hermanos le consignan cosas, vas a Egipto, por favor, tráeme un tapete, tráeme una musallía, una jalabilla, una halawa, etcétera, etcétera. Este tipo de consignación, sabiendo el cliente cómo está la cosa. O, por ejemplo, si tengo un taller que fabrica madera, por ejemplo, y un cliente me dijo que compro 10 butacas o 10 sillas, yo voy a traer la madera y la hago, la entrego. Este tipo de consignación. No, está bien si tú compras las cosas y después se las vendes. O si tú les dices, mira, yo sé dónde comprarlo,
cuesta 50 pesos, yo te cobro 10. Si le dices así, entonces es un acuerdo así. Pero si publicas, yo tengo o tenemos tal cosa, lo vendemos en 70 pesos y ellos te mandan el dinero, tú vas y lo compras por 50 y se lo entregas, ese tipo de... no. Pero si les dices, mira, yo voy a Egipto, yo sé de dónde comprarlo, yo sé que allá me cuesta no sé tanto, tú dame el dinero y yo te cobro 10 o lo que sea, eso sí se puede. Pero no aclarar la situación es lo que es el problema. No. Entonces es nomás de quedar de acuerdo de que cuesta tanto y le cobrarías tanto. Sí, para que no sé si han visto, bueno, el ejemplo que yo di es el libro, ¿no? Entonces hay sitios de allá o de hermanos de Estados Unidos que viven allá en Arabia, ya sea Egipto, Saudí o lo que sea, y tienen una lista de libros que ellos publican y dicen, cuesta tal y tal precio, yo por ir y comprarlos por ustedes, yo cobro tal precio. Entonces, él ahí aclara que no son de él. Entonces, eso está bien. Eso está bien. Otra cosa él compra, luego él vende. ¿Cómo? Otra cosa él compra con su dinero, luego vende Sí. el precio que él quiere. Por ejemplo, le digo a Sheikh Amr, vas a Egipto, quiero, por favor, tráeme unos dulces de allá. Y cuando me los traes, yo te lo pago. Y él lo compra allá, me lo trae y yo se lo pago. Está bien. Aunque él me cobra por eso. Está bien. Sí. Sí. O sea, el detalle ahí prácticamente es vender un artículo que tú no has adquirido antes. Que tú lo publicas como es tuyo, pero no es tuyo. Y lo vendes y recibes el dinero, pero no es tuyo. Ok, perfecto. Sí. El chiste es que tú hagas literalmente el gasto. Solo que está aclarado que no es tuyo, o tú mismo haces el gasto primero y después recibes el dinero cuando lo entregas. Excelente. Eso está bien. No. Pero recibir el dinero primero sin aclarar eso, ese es el problema. No. Creo que se ve mucho eso como en Amazon, Mercado Libre, que es como un affiliate program. Ujú. Eso es lo que estás diciendo que es haram, ¿no? No, porque el Mercado Libre, Pero ellos nomás cobran por el servicio, pero no están diciendo que nosotros somos los dueños. sí, pero como uno se puede afiliar con Amazon, como vamos a decir, yo te puedo Sí, vender algo. sí. Eso es lo malo, ¿verdad? No, tú puedes vender en Amazon, puedes vender en Mercado Libre, Pero de revender lo que está en pero revenderlo como si es tuyo, que ya está publicado como es tuyo, Sí, sí. entonces no. Ok. Entonces no. Es que, por ejemplo, lo que dices de e-shopping, pero por ejemplo, ahí lo que puede pasar es de que hay una manera de que, por ejemplo, tú compras el artículo, los guardan, es tuyo el artículo, pero no lo tienes tú directamente físicamente, lo tienen las bodegas de Amazon, pero sí te... Pero es tuyo. Pero es tuyo, ahí sí es problema. No, pero lo que pasa es que si tú ya tienes el producto, yo tengo 50 de estos libros y los estoy vendiendo, Ajá. ¿verdad? No importa dónde están, Ajá. puede estar en China, puede estar en lo que sea, pero son míos, yo soy el dueño, Sí. yo los puedo vender directamente, recibir dinero desde el inicio, Ajá. pero si no los tengo, están en la tienda allá, que yo sé cuestan 50 pesos, yo los vendo por 70 y recibo el dinero del hermano como si es mío y con 70 voy y compro con 50, yo me quedo con 20, eso es el problema. Es el problema. Y lo hacen muchas personas, lo hacen muchas personas. Y eso, por ignorancia, pensamos bien en nuestros hermanos, pero es por ignorancia. Y eso lo mencioné nomás para decir que, como estaba diciendo el Sheikh, por ignorancia del din o aspectos del din que la persona debe de entender y saber y buscar, porque ya entró en ese círculo de negocio, ya es comerciante. Si es comerciante, entonces es obligatorio sobre él ese conocimiento. ¿Sí me explico? No. Como si vas a ir al Hajj, si sabes que vas a ir al Hajj el año que viene, debes empezar a estudiar del Hajj. Debes de saber lo que tienes que hacer en el Hajj, porque es obligatorio sobre ti saberlo, para que cuando tú vayas y empiezas a hacer cosas que no sabes, es que no sabía, pero
tuviste tiempo de estudiarlo y leer y preguntar a los hermanos o algo, no es excusa. ¿Sí me explico? Por eso los sabios dicen que es el significado del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, talab al-ilm farida ala kulli muslim, que la búsqueda de conocimiento es una obligación para cada musulmán. No quiere decir que cada musulmán es talab al-ilm o es sabio, no. Es decir, tienes que buscar el conocimiento de las cosas que son obligatorias sobre ti. Y eso es el significado. ¿No? ¿Hay preguntas aquí? ¿A Juan? Nada. Nada. No. Termina, ¿no? Inshallah, la traducción. Barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك